Cuando eres viejo, solo te queda pensar en lo que ya no existe. En situaciones del pasado que pudiste haber cambiado, en sentimientos tan llenos de remordimientos, que agradeces a tus primeros indicios de demencia por estar devorándolos poco a poco. Todo lo que amé alguna vez dejó de existir, aunque personalmente, nunca amé demasiado, ni a mucha gente, nunca tuve una infancia amorosa, nunca fui un niño guapo ni adorable, toda esa atención se la llevaba mi hermano mayor. Aunque pese a todo prefiero esa versión de mí a la anciana de la actualidad. Tal vez es la demencia contaminando mis recuerdos y haciéndome recordar cosas que nunca pasaron otra vez, pero ya no quiero vivir otra cosa que en esos años. No eran mejores, pero al menos en ese tiempo, aún podía mirarme el espejo. Mi aspecto, me aterra, siento como si mis arrugas criadas por los años de sol en mi piel ahora alumbrada por luces estridentes de la televisión basura, me deformase el rostro. Cuando me asomo no me veo a mí, veo a un hombre que me da miedo porque me mira con rencor, algo que despierta en mí algo profundo que no quiero desenterrar. Simplemente me abruma, me estresa incluso verme los pocos pelos blancos que a veces me encuentro en mi cama cuando me despierto. No me siento solo, pese a que mi mujer me dejara hace más de 20 años, siento que aquel hombre que veo en el espejo se sienta en mi salón en el mismo sofá en el que estoy todo el día. A veces, me sorprendía mucho, como pese a tanta ansiedad que mi cuerpo sentía, no me hubiera dado un ataque al corazón a mis actuales 85 años, aunque pese a haber llegado vivo a esa edad. No me diferenciaba de un pobre saco de arrugas y dolor, desde los ojos de ver tanta televisión hasta en casi todos los huesos de mi débil cuerpo. En ese momento un nuevo dolor se unió a los demás, un dolor punzante en el pecho. Eso me sirvió de alarma para ya moverme a mi cama. Tardé 3 intentos en levantarme, pero finalmente pude a paso lento dirigirme a mi habitación. No apagué la televisión, nunca lo hago, odio el silencio, me da miedo. Para alguien que antaño llegó a ser alguien atlético, mi casa ya de por sí pequeña cada vez se parecía más a un laberinto de hormigón y pelusas que olía a cartón mojado y grasa rancia. Cada paso era como caminar usando zancos de madera fina y hueca, cada sonido era un micro susto por pensar que mis huesos cederían. Los marcos de las puertas, chirriantes como mis desgastados huesos y aquella alfombra en el suelo, pieza cosida por mi ex esposa, eran de lo poco que me hacía diferenciar el pasillo de mi casa de un barranco profundo, un lugar donde los movimientos en falso no se perdonaban. Poco a poco y agarrándome a la madera de mis puertas, cargando esos dolores en mi brazo izquierdo y pecho, con la mayor fuerza que un viejo como yo podía tener, logré llegar a mi habitación. Otro día más sobreviví, otro día más, me repetía en mi mente mientras me dirigía con cuidado a mi cama. Apoyé mis manos y me dejé caer en el viejo colchón, otro festival de chirridos, al igual que yo, la madera de mi cama pedía a gritos un descanso. Cuando me acomodé en mi colchón, noté como el sueño me ganaba poco a poco y mi respiración cada vez se hacía más lenta y calmada. Extrañamente en ese momento me sentí más cansado, como si finalmente mi cuerpo hubiera dicho basta a mi extraña adicción de sacrificar horas de sueño y a comerme la cabeza. Fue allí donde lo vi por primera vez, aquellas luces, manchas en forma de hilos que formaban una suerte de ramificación carmesí que se asomaban casi con timidez por el marco de mi ventana. Mi visión no es muy buena, así que creí que solo eran manchas de luces pegadas a mis secas retinas, prueba de que tenía que cerrar mis ojos y descansar. Poco a poco mis párpados cesaron su lucha contra el peso del cansancio y mi respiración empezó a ralentizarse a cada segundo. A su vez esa presión en mi pecho empezó a aflojarse hasta que finalmente caí en un sueño. Mis dolores finalmente cesaron, mi respiración alejándose es lo último que escuché. Al menos, hasta que algo me despertó. Petro Melnik, ya es hora de irnos. Una voz dulce y pasiva resonó en mi habitación.
No era el primer caso de intrusos en mi casa, pero sí fue la primera vez que mi cuerpo no se alertó, no sentí miedo, solo una cautela pasiva, algo solo comparable a pensar bajo sedantes. Sin pensarlo mucho abrí mis ojos. Y cuando los abrí no sabía muy bien a lo que estaba mirando, suena raro pero no encontraba forma a lo que veía. Aquellas luces rojas, las cuales ahora formaban danzantes una suerte de ramas finas, las cuales cambiaban de longitud, posición y grosor y cuya existencia pensaba que existían como truco de mis córneas, estaban enfrente de mí y ahora que estaban más cerca, podía notar más sus detalles y sus más de 10 tonos de rojo brillante. En menos de un instante esas finas fibras rojas luminosas danzaron como trapos en el agua, formando lo que muy de una manera abstracta el cerebro humano podría interpretar como una forma humanoide. Señor Melnick, tenemos que irnos ya, es hora de partir, sin dejar de mirar a aquel ente y sin saber cómo me atreví a soltar palabras, me incorporé en la cama. ¿Qué eres? Pregunté, de alguna manera y pese a la carencia de ojos, en lo que se suponía que era su cabeza noté cómo me miró. Yo soy aquello que se lleva todo lo que cuya existencia no tiene lugar ya en todo lo vasto de la creación. He tenido muchos nombres, aquellos que exploran el universo me llaman entropía. Y el resto me conocen simplemente como, la muerte. Mi calma se tambaleó como si perdiera el equilibrio durante unos eternos segundos, esa última palabra me rebotaba en mi cerebro en forma de eco. No, no, no estoy muerto, no me siento muerto, estoy soñando. Nadie se siente muerto, señor Miltek, usted murió de un infarto, sé que no es agradable pero está a un movimiento de cuello a la derecha de comprobarlo. Girar mi cuello, repitió mi cerebro una vez más, mientras obedientemente seguía lo que me decía y ahí estaba, ahí tumbado estaba yo, me estaba mirando a mí mismo, acostado con los ojos cerrados y con una calma casi envidiable. Pero aún no estoy listo, dije casi al borde de las lágrimas, la criatura autoproclamada como la muerte formó lo que parecía un brazo con la mano extendida, temo decirle que no es una decisión suya. Extendí mi mano y tomé la suya, el tacto era extraño parecido a tocar algo con el brazo dormido. Este mundo ya prescindió de su presencia hace unas horas, dijo mientras nos alejábamos, quizás era porque estaba demasiado ocupado mirando mi cuerpo en la cama pero no me percaté de inmediato que ya no me dolía el haberme incorporado de mi cama o de tan solo andar. La autoproclamada muerte no parecía tener un ritmo propio, noté cómo se adaptaba al mío y ahora cerca pude notar aún más su hipnótica fisonomía metamorfa. Al salir de mi cuarto me quedé aún más en shock, el resto de mi casa ya no estaba allí, el marco de mi puerta daba a un cuerpo de agua que se extendía por todas partes, simplemente no había un final. Todo a mi alrededor ahora tenía un aspecto irreal y onírico. Justo antes de que el suelo se acabase la muerte hizo aparecer un objeto flotante en forma de almendra, presumiblemente una barca de madera de aspecto viejo. Vamos señor Miltek, no debe tenerle el equilibrio, no le dejaré caer. Dijo mientras se colocaba de pie en la barca, al montarme en esta, la sensación era como si me hubieran dormido el 80% del cuerpo, era raro más no incómodo. Después de eso solo quedaba partir a donde sea que la muerte quisiera llevarme y dicho y hecho la vaca se movió alejándose de lo que algún día fue mi casa. Señor Miltek, ustedes los humanos son seres muy curiosos por naturaleza, ¿no lo cree? Preguntó aquello que decía ser la muerte, yo asentí, aterrado y tímido. Y es entendible que ahora no procese muy bien lo que pasa, es por ello que yo concedo a todos 3 preguntas. Le sugiero que no las desperdicie en cosas banales. Me quedé pensando un momento, en completo silencio y dejando escuchar el agua que emitía leves roturas mientras nuestro bote avanzaba. 3 preguntas, un gesto irónicamente generoso para ofrecerle a un anciano que está sufriendo una crisis existencial.
Tras unos segundos que estoy casi seguro que fueron minutos enteros pensando, contesté con algo pequeño. Porque no me siento muerto. Respondí finalmente, la muerte con su tono cuya calma era lo más irreal de su presencia, dijo. ¿Y qué es sentirse muerto? Respondió vacilante, yo pensaba que sería distinto. Dije quizá algo avergonzado, la mayoría de los seres vivos de lo que alcanza a abarcar la existencia misma, tienen ideas distintas de tomarse la muerte, pero siempre coinciden en algo, creen que son dos cosas distintas y sabe algo. Eso no es así. La muerte y la vida no son opuestos. Ambos no son más que parte de un mismo viaje, energía que se vuelve a formar de otra forma, no desaparece, nada lo hace, nada se va para siempre. Tu cuerpo se quedó en otro plano, ahora estoy hablando con lo que podríamos llamar tu alma. Estás hecho de un material cuya existencia siempre estuvo allí. Pero que debido a las vibraciones de tu plano, aquel de 3 dimensiones no podéis ver. En este punto ya estaba totalmente sin palabras, mucho más de lo que ya estaba antes, esto era demasiado, simplemente demasiado, aún sin tener corazón o glándulas sudoríparas, hubiera jurado por Dios que notaba como mi caja torácica estaba por explotarme y mis pulmones, llenándose de ahogarme en mi sudor. Señor Miltek, le quedan 2 preguntas. Esas palabras me sacaron del trance en el que me encontraba en ese entonces. ¿Qué de todo lo que le tengo que preguntar le pregunto? Me dije a mí mismo aún sintiéndome demasiado pequeño. Podría jurar por lo más sagrado que pensé en todo tipo de preguntas, sobre todo, sobre la nada, el cielo y el infierno, el cosmos y su creación, pero algo me estaba deteniendo, algo me daba demasiado miedo, quizás si le preguntaba eso yo no sería capaz de aguantarlo, quizás y solo quizás la verdad me pesaría más de lo que esta situación tan surrealista pudiera haberme pesado. No quiero, sin embargo, fue en ese momento, esos microinstantes en los que de alguna manera recuerdas cosas de tu vida, cosas que tú mismo asegurarías que nadie excepto tú se acuerdan. ¿Qué les pasó a aquellos a los que odié? Pregunté finalmente. La pregunta resonó a solas, no hubo una respuesta inmediata como la muerte que acostumbro, sin embargo, después de unos segundos, el entorno empezó a distorsionarse, como tintes de colores en el agua, hasta volverse un color uniforme y oscuro. Después de eso mi visión quedó nublada, como si la tensión se me bajara y me desmayara. En un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera despertado de un trance donde me quedé mirando el vacío por demasiado tiempo. Desperté en una casa, pero no era cualquier casa, ese papel pintado amarillento y ese ambiente tan único e incómodo me hicieron saber de inmediato dónde me encontraba. Era mi casa, la casa donde me crié toda mi vida. La misma casa donde permanecí hasta mis últimos días. Con muebles cuya existencia carecía de sitio en los únicos recuerdos de mi infancia. En un sofá menos sucio, un hombre estaba sentado casi en el mismo sitio en el que lo hacía yo horas atrás, antes de que la muerte reclamara mi alma. Ese hombre no era mi padre, se parecía, pero por sus facciones sabía que no era él. Ahí en medio de aquella surrealista situación se me vino la hipótesis. Ese es mi abuelo. Ahí intenté recordar, pocos recuerdos tengo de aquel hombre. Alto, estoico, y bueno, a veces me daba miedo, estuve una larga temporada yendo a su casa con mi padre, el cual ahora que soy adulto, me doy cuenta de que solo se estaba aprovechando de la demencia del viejo para conseguir las escrituras de la vivienda. Mi abuelo nunca fue muy amigable que digamos, un hombre chapado a la antigua, lo empecé a odiar una vez que derramé migas de pan en su sofá, antes de que me diera cuenta me había cruzado la cara con su mano robusta y llena de durezas. Al momento de volver a observar a mi abuelo de joven, una mujer entró a la sala, con ojeras, ni un solo signo de maquillaje, un pelo graso y atado con un moño y con un delantal rojo
dolorosa como un intento molesto de darle felicidad a aquella casa. Lo has hecho con ella de nuevo, ¿no es así? Gritó forzando sus cuerdas vocales, casi desgarrándoselas. Te di una oportunidad, te creí. El hombre solo la miraba con cansancio, casi como si fuera una pobre víctima, un pobre hombre que había hecho algo normal y siendo acusado por una loca exagerada. Un pequeño sonido en la oscuridad de la puerta del salón captó mi atención y fue mi oportunidad de desviar un rato la mirada de esa desagradable pelea. Ahí pude apreciar a un pequeño niño asomarse desde la puerta de otra habitación, escondido y casi camuflado. Finalmente caí, el niño era mi padre. Ella sí me hace feliz. Ella me da lo que tú no puedes. Gritó el hombre en respuesta. La mujer se puso rígida y yo me di la vuelta, mirando con una rara sensación la escena. Esa frase, lo que dijo mi abuelo, me recordaba a algo que mi mente arrancó, ya sea por el Alzheimer, o porque mi cerebro solo quiso olvidarlo. Ella se quedó pálida, no fue hasta segundos después que comenzó a llorar. Nunca conocí a mi abuela, mi padre tampoco habló más de su existencia, casi tratando de hacer como si su propia madre jamás hubiese existido. Durante los últimos instantes presencié algo que dudo mucho poder explicar con palabras, pero trataré de explicarlo lo mejor que el lenguaje humano pueda hacer. Lo que vi fue como si hubiera visto tal vez algo más de una década pasar en solo minutos, como si estuviera fuera del tiempo. Vi como mi abuela huyó de casa, vi a mi padre y abuelo envejecer, como la casa se deterioró, vi sus peleas y los constantes abusos de mi abuelo hacia mi padre, vi cómo lo culpó por todo y le pegaba casi con la misma furia que utilizaría años después conmigo. Finalmente se me revelaba enfrente mía el origen de aquellas cicatrices profundas en la cara de mi padre tras un golpe que le propició mi abuelo con la hebilla de su cinturón una noche que venía borracho. En esa especie de estado atemporal donde ejercía el papel de un espectador omnipresente, llegué hasta donde mi padre ya era un joven adulto y a su lado quien yo creía que era mi madre, una mujer pelirroja y joven en ese tiempo. No fue hasta que aquella visión más joven de mi padre se dirigió a ella. Ivanka. No, ese no es el nombre de mi madre, me repetí a mí mismo, extrañado. Avanzando en el tiempo, llegué a una noche con colores morados y fríos, acogedores pero incómodos de alguna manera. Mi padre llevaba a aquella tal Ivanka a su casa, en un coche blanco de la época de los años 50. Cuando ambos llegaron cautelosamente a aquella casa, otra mujer apareció. Alumbrada por la luz amarillenta de la luz de dentro de aquella morada. Aquella mujer tenía casi la misma apariencia que aquella tal Ivanka. Estas dos empezaron a hablar mientras mi padre observaba a aquella nueva chica. Y justo allí el nombre de aquella nueva mujer se me reveló como un golpe frío e inesperado. Olga. Así se llamaba mi madre y aquella tal Ivanka era su hermana, pero no podría ser, ella nunca mencionó nada de alguna hermana. Mi presencia los observó durante lo que para ellos equivaldría a meses enteros. Olga y mi padre se empezaron a conocer, a veces con Ivanka al lado y a veces en encuentros que mi padre consideraba entre comillas, amistosos. A decir verdad, estos encuentros me resultaron familiares. No, nunca vi a mis padres salir ni sonreír juntos. En cambio, hizo que mi mente retrocediera décadas atrás, a mi adultez. Me recordó a cuando yo ya estaba casado, infelizmente casado dicho sea de paso, y mi hermano mayor trajo a su pareja, mi cuñada. Desde que éramos niños, llevar a mi hermano a cualquier parte significaba sacrificar lo poco de relevancia que yo pudiera tener en cualquier grupo. Él siempre fue más carismático, más alto y por alguna razón a veces un mártir de mi propia presencia. No fueron pocas las veces en las que le decían sin importarles que yo estuviera delante, lo mucha paciencia que él tenía que tener para soportarme, pese a que las molestias de uno al otro estaban equilibradas. Por ese entonces, le odiaba.
pero no era nada que una madurez desarrollada durante años no pudiera curar. Pasando los años me casé con mi mujer, Polina. Una mujer robusta, a la cual jamás soporté enteramente, pero pese a todo era mejor que estar solo. Mi hermano, en cambio, consiguió a una mujer totalmente diferente. Virá. Ella era algo más joven que él, de mi edad. Tranquila, amable, todo lo que Polina nunca fue y todo lo que en ese tiempo necesitaba para seguir sintiéndome vivo. Mi padre y mi madre seguían teniendo sus encuentros casuales, vi cómo su relación crecía y noté cómo mi padre era el que quizás más ganas tenía de que esa relación creciera lo más posible, invitándola a antros o simplemente a comer, pero de vez en cuando mi padre piropeaba a mi madre a espaldas de quien técnicamente era mi tía. Con el tiempo, llegó lo evidente, mi tía se dio cuenta de que algo no estaba bien entre mi padre y ella, aún y con un poco de esperanzas, ella seguía quedando con él en aquellos lugares donde solían ir, lugares que sin saberlo ahora eran secretamente de mi madre y de él. Una vez más, el presenciar todos estos eventos que yo desconocía, me hizo viajar de nuevo a aquellos años donde conocí a Vidá. Al principio, ella y yo solo nos encontrábamos en las festividades navideñas y en los cumpleaños. Hola Petro, ¿cuánto tiempo? Decía ella con esa voz que penetraba mis tuétanos de lo relajante que se escuchaba. Esas palabras, aunque simples, me hacían sentir algo que con Polina nunca sentí. Sentía que importaba, que alguien quería saber de mí sin yo pedírselo primero. Esos ojos color azul frío irónicamente me hacían sentir más cómodamente cálido de lo que estuve nunca, junto con su risa y sus palabras llenas de cariño lejos de las secas expresiones de mi esposa. Me hacían tener que retener mis lágrimas durante casi toda la noche que pasaba junto a mi hermano. Recuerdo un día en el que me fui de aquella casa, el clima era frío y el cielo se coloreó de hermosas pinceladas naranjas y azules. Cuando llegué a casa no me molesté en nada más que encerrarme en el baño y derramar mis lágrimas. No quería verla tan poco tiempo, estaba demasiado cansado, en ese momento daría lo que fuera por verla de nuevo, y dicho y hecho sin saber muy bien con qué fuerzas, me levanté en la madrugada y le pedí salir. Día tras día, mi tía y mi padre fueron apagando su relación como una vela con el tiempo. Ella se veía demasiado frustrada e incluso la vi llorar en su cama. La decadencia de aquella relación duró días, semanas, incluso varios meses de puro dolor, mientras que su hermana, mi madre, a sabiendas de todo, ya se había besado con mi padre en aquellos lugares que mi tía y él solían visitar en tiempos mejores. Pasados los meses, llegué a un día soleado, al lado de una playa rocosa donde reconocía que era el Mar Negro, gracias a que Polina le gustaba pasear por esa zona. Allí les vi, mi padre y mi tía, de la mano, serios pero disfrutando del entorno. Una imagen irreal, después de todo el horror que la infidelidad causó, ver tanta paz me resultó de alguna manera inquietante. Vi cómo ellos se alejaban de la zona turística para agarrar una barca, de aquellas rústicas que sirven para pescar, ese tipo de barcas que nadie notaría si una desapareciera. En una rápida operación, agarraron los remos y zarparon hacia el horizonte color turquesa. Ya en alta mar, flotando sin que ellos me vieran y con la orilla ya bastante lejos, ellos empezaron a hablar. Las palabras eran en principio pasivas pero incómodas, una conversación pasivo-agresiva que pondría nervioso a cualquiera. En eso, la conversación se fue convirtiendo en discusión y después en una pelea oral que sacudía la pequeña barca debido a los bruscos movimientos. Las palabras, antes suaves, se convirtieron en reproches cargados de odio y acusación por parte de mi tía. «Lo has hecho con mi hermana, ¿no es así?», gritó mi tía. Mi padre, furioso, solo pudo decir una frase. «Ella sí me hace feliz. Ella me da lo que tú no puedes». Esa frase, esa maldita frase.
Una vez más, la imagen que había visto antes de mi abuelo, diciéndole lo mismo a mi abuela, se formó en mi cabeza. Sin embargo, y casi al mismo tiempo, otro recuerdo surgió. Un recuerdo que juraba haber enterrado hace décadas. Yo, borracho. Mi cabeza llena de recuerdos que giraban como un carrusel. Recuerdos de aquella noche donde estuve con mi cuñada. Y en mi cuello, aún reciente, una marca de un chupetón acompañado del frío rastro de carmín. Mi esposa Polina delante mío gritándome y yo, diciéndole esa misma frase. Ella sí me hace feliz. Ella me da lo que tú no puedes. Aquel recuerdo me dejó mirando al vacío por un rato, tal vez sea por eso que distraído no pude prevenir que mi tía se abalanzaría contra mi padre buscando pelea. El bote se movía de manera errática, mientras mi tía, fruto de la rabia, tenía la intención de golpearlo. Mi padre, ayudándose con uno de los remos, consiguió apartar a mi tía y en un movimiento rápido la golpeó fuertemente con la pala. Ella se le quedó mirando, en completo silencio, y de su frente un río de sangre comenzó a manchar su cara, la cual ahora tenía terror en su rostro, justo como lo tenía mi padre y yo, que mirábamos como el río carmesí caía en la madera de la barca. Mi tía, en un intento desesperado, volvió a tratar de atacar a mi padre. Pero este, usando el remo, la golpeó una y otra, y otra, y otra vez, cada golpe, cada hueso rompiéndose, lo presencié, impotente, con ganas de vomitar y llorar. Al terminar, volví a ver y ahí estaba mi padre con la sangre en su chaqueta, y ahí seco, el cadáver de mi tía. No pudo haber sido así, no, por Dios, dije gritando en voz alta, pero mi padre jamás me escuchó. El cuerpo, ahora enfriándose en la vaca, me llevó a otro recuerdo. Polina, 3 días después de nuestra última acalorada discusión. Según testigos que lo vieron, ella saltó desde el 5º piso de nuestro edificio. Su cabeza fue golpeada por uno de los balcones, abriéndosela y dejando una escena dantesca. En una carta arrugada en el sucio suelo del ático, ella escribió su último deseo de ser cremada y que esparcieran sus cenizas por el Mar Negro. Después de ese amargo recuerdo fruto del asesinato que presencié, mi padre fríamente sacó un mechero de su chaqueta antes de quitársela y colocarla encima del cuerpo de mi tía, tapándole aquella última expresión desagradable cuyas magulladuras y sangre la hacían ver aún peor. Encendió la prenda en lo que fue una reacción rápida de fuego que consumió la tela en segundos e iba a por la madera y la carne. Después, nadó a la orilla dejando aquella barca quemarse y hundirse, donde nadie pudiera encontrar jamás a aquella pobre joven. Durante los años restantes vi como mi padre evadía a la justicia con una precisión quirúrgica. Aprovechando que mi madre no sabía nada y que mi tía solo escribía en una máquina de escribir, este hizo pasar todo como una especie de suicidio, poniéndose a él mismo como víctima de la supuesta locura de mi tía. Haciendo eso, pudo lograr no solo que mi madre la odiara, sino que también pudieron quedarse con algunos de sus ingresos metidos en el banco, a manera de herencia. Yo me sentía enfermo de impotencia, encerrado en aquel estado espectador fantasmal y gritando de rabia cada que mi padre se salía con la suya con la negligencia policial. Tras haber tenido que presenciar años el cómo mi mera existencia solo era fruto de una infidelidad, otro recuerdo me vino entre tantas lágrimas. Yo tendría unos 50 años cuando mi madre dejó a mi padre, me encontraba pasando por una situación financiera horrible y sabía que ese cabrón no dejaría que me quedara con la casa. Pero aquel viejo astuto estaba tan jodidamente senil y ciego que no pudo ver que sus actos de maltrato hacia mí tendrían consecuencias. Sí, quiero ver cómo a ese cabrón se lo quité todo, me repetí en mi mente mientras esperaba hasta llegar a la época de donde provenía ese recuerdo. Esperé pacientemente, pasando por todos los momentos que 2 décadas podrían abarcar. Cuando finalmente llegué, Dios, se sintió mucho más satisfactorio de lo que jamás hubiese recordado.
Observé con una sonrisa que nadie podía ver, el cómo abría el armario y agarraba las únicas prendas que mi hermano dejó en esa casa. Él ya había muerto hace años, no creo que le importase mucho que me peinara como él, o que imitase su tono de voz para convencer a mi padre de que era él. Mientras me veía a mí mismo tratando de hacerme pasar por mi hermano, empecé a recordar cómo casi me rompí las cuerdas vocales intentando llegar al mismo tono con el que mi hermano solía entonar su voz. Observé con atención cómo agarraba las gafas de mi padre y las escondía para después arrojarlas a la basura. Así quitándole toda visión a aquel maldito viejo. Esa adrenalina, esas ganas de alguna forma vengarme de sus años de maltrato las noté con solo mirarme a los ojos a mí mismo, pero ahora lo veía desde otro ángulo, sabía lo que mi yo de aquel entonces sintió, sabía cuánto odio acumulado tenía. Y aún así, ahora con lo que vi, con lo que ahora sabía, ese odio me pareció muy poco. Por mi tía, por mi madre, por mí, ese cabrón se había salido con la suya durante demasiado tiempo. Pero no aquel día. No se lo permitiría. Finalmente obtuve los papeles que acreditaban que la casa me pertenecería como herencia. Mi padre, tenía unos 83 años en ese momento, no tardaría mucho en caer o por lo menos eso pensaba. Pasó un año, luego otro y mi situación me pedía obtener un sitio el cual prescindiera de un alquiler. Vi la desesperación en mi propio rostro mientras intentaba acordarme de lo que pasaría a continuación. Un día, mientras me veía a mí mismo en la cama, desde mi plano de espectador, veía con angustia cómo me retorcía entre lo que recordaba que era estrés y hambre. Estuve así por varios minutos hasta que repentinamente me levanté y me arreglé para salir. Yo no recordaba eso. Salí a las 2 de la madrugada, el cielo tenía ese color negro sin estrellas, una noche fría y con ella, yo, alguien que no debería estar a esas horas por las calles. Yo me seguí a mí mismo por el frío entorno hasta que llegamos a la casa de mi padre. ¿Qué voy a? Antes de que terminara la frase mi yo del pasado ya estaba entrando al edificio cuidadosamente. Cuando lo alcancé vi cómo subió las escaleras que dan a los pisos, completamente a oscuras, lento pero sin detenerse hasta que con cuidado sacó con un pulso comparable al de un cirujano, las llaves de la vivienda. Al entrar a la casa de mi padre sin que él lo supiera, en bolsas metí todos los alimentos que le quedaban, incluso me tomé la libertad de cortarle el agua. Un último recuerdo llegó a mi mente a manera de advertencia, un recuerdo que hoy me había empeñado en desenterrar. Entré a su casa aquel día para que se muriera de hambre. En ese momento, pese a todos sus maltratos pasados hacia mí, sentí remordimiento pero ahora. Oh no, ahora solo sentí satisfacción por lo que le hice. Después de poner todo en las bolsas, me fui sin que él notara mi presencia. Al menos mi yo del pasado. Sin embargo, yo esta vez me quedaría. Su casa, la cual ahora era la mía, estaba situada en un edificio viejo en un barrio que en los muchos años que llevo viviendo ahí producía quenoxia. Estaba tan solo que aunque el viejo hiciera algo no lo escucharían, era el plan perfecto. Finalmente un día de diario como cualquier otro, y tras un año desde que vi por última vez a mi padre, recibí la noticia por parte de unos forenses. Mi padre falleció, presuntamente de inanición, me dijeron que solo habían encontrado restos de su carne en sus huesos, que para ese entonces ya eran grises. En ese momento, fingí estar triste, justo como mi padre fingió cuando leyó esa supuesta carta de suicidio de mi tía que él mismo escribió. En aquellos días no vi su descomposición, pero en mi actual estado de espectador perpetuo lo haría. Y Dios, lo disfruté. Cada mosca, cada cambio de color en su necrosis, vi días en segundos y reí. Reí casi de una manera liberadora, casi llorando y gritando tan fuerte que si hubiera estado vivo, juraría que ahí mismo me habría roto mis cuerdas vocales.
Sin embargo, cuando quise mirar de nuevo a lo poco que quedó de mi padre, él ya no estaba allí. Ni siquiera estaba en el salón de mi casa. Estaba en un espacio completamente oscuro, como paredes de un material hecho de penumbra. Delante mío, un espejo. El mismo espejo que tenía en mi baño. En él se reflejaba un rostro, magullado por los años, con cabellos blancos y una proveniente calvicie. Un rostro, que me daba miedo, aquel que hacía mucho que no me atrevía a mirar en mis últimos días. De lejos ese rostro era el de mi padre, con su atemorizante mirada de rencor y odio absoluto. Pero al acercarme más, me percaté que aquel hombre no era otro más que yo. No. Todas las muertes que provoqué, el maltrato a aquellos que no eligieron estar conmigo, mi infidelidad. Durante toda mi vida, me fui convirtiendo en él, en mi padre, yo lo castigué por sus crímenes pero nadie me castigó a mí. Nadie, hasta ahora. Señor Miltek, escuché detrás mío, la oscuridad que me envolvió poco a poco se disipaba hasta estar de nuevo en aquel bote viejo de madera junto a la muerte. Pudo encontrar la respuesta que buscaba. Dijo tan serena como siempre, la miré con una expresión seria, pensando en la respuesta. Ellos, murieron. Dije sin mucho filtro, sin esperar mucho. Sí, señor Miltek, claro que murieron. Todos y cada uno de ellos lo hizo. Pero ¿acaso usted sabe a cuántas personas odió en su vida? En ese momento miré a la muerte extrañado, a mi padre y a mi abuelo, aunque, también a mi hermano cuando fuimos niños. Se le olvida a uno, señor Miltek, al más importante diría yo. ¿Cómo? No, no esas fueron todas las personas a las que odié, no hay ninguna más. Le dije a la muerte algo frustrado. Le faltó mencionar a aquella que hizo todo de lo que usted tanto se quejaba, aquella que arruinó su vida, aquella que usted solía ver en el espejo. Contestó la muerte con elegancia. Mi cara de frustración se tornó en una de miedo, miedo porque la muerte tenía razón, yo arruiné mi vida, yo me convertí en lo que me daba miedo. Su padre y su abuelo, cuando murieron, viajaron conmigo como usted lo está haciendo ahora mismo. Y como a ellos, a usted le tocará ir a donde ellos fueron. Dijo la muerte y esta vez su tono suave le hizo sonar mucho más atemorizante. Ahora solo sentía pánico. Horror a aquello que me deparaba en el futuro, miedo a aquel lugar donde la muerte me quería llevar. Aún le queda una pregunta, señor Miltek. Yo, sin previo aviso, comencé a lagrimear. Muerte, ¿qué pasará conmigo? ¿Dónde vamos? ¿Iré al infierno? Dije tartamudeando y con el más absoluto terror, mientras que mis llantos se intensificaban a cada nueva palabra que salía de mi boca. La muerte una vez más se quedó callada unos segundos. Por allí, dijo insensible a mis llantos para después, señalar a algo en aquel mar sin fin. Señor Miltek, hemos llegado. Cuando levanté la cabeza vi que ahí en medio de aquel mar que parecía infinito ahora había una isla. No era grande, debía ser del tamaño de un edificio de pisos de 5 plantas. Tenía árboles de chopo en el centro, y muros altos rodeándolos. Al parar en la entrada unas pequeñas vallas de piedra nos recibieron junto a unas escaleras del mismo material. La muerte me ayudó a bajarme de la vaca y me puso en aquellas escaleras. Señor Miltek, solo atraviese esos árboles y encontrará el lugar donde su padre y abuelo están. Ahora, he de marchar. Dijo la muerte subiéndose en aquella vaca, su figura se desvaneció entre la niebla y el horizonte devorada por la lejanía y lo que alcanza mi visión. Atravesar los árboles. Me decía a mí mismo. Estar en aquellas escaleras me resultó doloroso de una forma que no entendí enteramente, pero me obligaba a moverme. Comencé a subir las escaleras, un escalón tras otro y finalmente encaré a los imponentes árboles.
Tan pronto como empecé a atravesarlos, me di cuenta de que aquel pequeño espacio de árboles se hacía cada vez más grande. Un lugar así que no debería ocupar más de 40 metros, se convirtió en un bosque denso y oscuro. Al cabo de un rato no veía rocas, no veía agua, ni siquiera vi el cielo. Para colmo todo empezó a distorsionarse y antes de que me percatase, caí. Y fue allí donde lo vi. Miles de millones de kilómetros de estructuras titánicas imposibles que cambiaban de forma y colores que se volvían de oscuros a brillantes en nanosegundos de una manera epiléptica. Los sonidos fuertes cuya procedencia desconocía, me destruyó la poca psique que en ese momento tenía de la misma manera que mis oídos explotaban. Mi cuerpo exploró flotando a velocidades casi sónicas, entrando y saliendo de aquellas estructuras. Ya no podía ver por qué mi vista se quemaba. Ya no podía moverme porque mi cuerpo se disolvía molécula por molécula. Ya no podía gritar porque ya no poseía boca. Y así, ya no pude pensar porque mi mente se hizo una con aquel